Si algún pueblo en el mundo cree en la institución del sufragio, ese es el pueblo venezolano. Ha dado infinidad de demostraciones. Ha respondido con la práctica democrática del voto a las aventuras más absurdas que se han planteado en este país. A la hora de hablar de salidas, hay los que auspician salidas tortuosas, al margen de la ley. Y hay los que asumen la salida cívica democrática, que son la mayoría de los venezolanos, que consideran que la estabilidad la da el sufragio, con la participación del pueblo. Estamos en un momento verdaderamente interesante, a pocos meses de una elección, vamos a llamarla así, emblemática, una elección parlamentaria. Y creo que una de las personas más autorizadas para hablar del tema, del sufragio, de las acechanzas, de las vías tortuosas, de las vías democráticas y de tantas otras cosas, es Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral y mujer con una vasta experiencia en esta materia. Hoy tengo el inmenso placer de tenerla como entrevistada y escuchar su palabra. Bienvenida. Muchas gracias, José Vicente. Como siempre, muy contenta de estar en tu programa y tener la oportunidad de informar y de comunicar las cosas que nosotros hacemos en el Poder Electoral. Bueno, mira, hay sectores que no creen en el sufragio, pero lo utilizan, ¿no? Y creo que es muy importante, con la información que tú manejas, que le recuerdes a los venezolanos la cantidad de eventos comiciales que se han realizado desde 1999 hasta hoy en este país. Mira, justamente, José Vicente, estábamos sacando una cuenta para ver realmente de qué estamos hablando cuando decimos que aquí realmente se ha implementado lo que dice la Constitución de que es una democracia participativa y protagónica. Constantemente, como lo dice la Constitución, se le está consultando al pueblo para que diga a través del voto, a través del ejercicio de su soberanía, cuáles son los destinos del país, la dirección en la cual quiere que vaya el país, quiénes son sus dirigentes y quiénes son sus representantes. Justamente, si hacemos una cuenta así en grueso, podemos decir, bueno, hemos hecho 20 elecciones, pero se nos olvidan contarlas como realmente son. Fíjate, desde el 2000 para acá, al 2013, sin contar el proceso electoral que tenemos en puerta, aquí se han hecho 4 elecciones presidenciales, 3 de la Asamblea Nacional, sin contar, por supuesto, la que tenemos ahorita. Se han hecho 6 elecciones regionales, porque hay algunas gobernaciones que habían quedado rezagadas, son elecciones que se hicieron igualmente. Igualmente hemos hecho 15 elecciones locales con las alcaldías, todas las alcaldías del país y otras alcaldías que han quedado rezagadas o que se han vencido en distintos momentos los periodos, como pasó en el 2013, que tuvimos 2 alcaldías que fueron allí. Se hicieron 2 elecciones parroquiales, pero además de eso tenemos un referendo revocatorio presidencial, un referendo de reforma constitucional, un referendo para la enmienda constitucional y 7 revocatorios para las regionales, para 7 alcaldías que se hicieron en el año 2007 y que siempre se nos olvidan. Aquí se hicieron 7 revocatorios en Amazonas, en Bolívar, Cogede, Falcón, Guárico, Miranda y Portuguesa. Si nosotros sumamos esto. ¿Cuánto suma? Sí. Y agregamos además, José Vicente, las primarias que le hicimos en el 2010, tanto al PSUV como a las primarias del 2012 de la Mesa de la Unidad. Además de eso, las internas que les hemos hecho tanto al chavismo como a la oposición. Al chavismo le hicimos 2 el año pasado,
a voluntad popular, le hicimos una en el año 2011, en fin, vamos a ir sumando y en total tenemos 67 procesos electorales en donde constantemente tanto el Consejo Nacional Electoral para los cargos de representación popular como las organizaciones políticas recientemente, pero cada vez con más frecuencia, que también le preguntan a sus militantes y seguidores, en el caso de las organizaciones políticas, quiénes son sus dirigentes y quiénes quieren que sean sus candidatos y sus candidatas. Así que esto es una democracia que se fortalece con el ejercicio de la soberanía, no puede ser de otra manera, es así como lo dice la Constitución. Esos datos son contundentes por muchas razones, principalmente porque, como tú lo decías, confirma que esta es una democracia activa, viva, que se desarrolla en el marco de la participación. Pero algo más, que la mayoría del pueblo venezolano confía en el sistema electoral. Eso es muy importante. Hasta ahora, todas las acusaciones de fraude se han venido abajo. Ni siquiera se ha presentado una sola prueba. Sin embargo, se repite la acusación y se proclama que estamos a las puertas de un fraude, porque cada vez que hay elecciones, inmediatamente se apela a ese recurso, ¿no? Ahora, ¿qué crees tú que induce a esa posición tan temeraria? Mira, José Vicente, yo creo que se ha cometido un error, digamos, estratégico por parte de algunos sectores de la oposición, porque no podemos generalizar, José Vicente, y esto es bien importante. Hay pequeños grupos que desafortunadamente hacen que su opinión permee y la decisión se tome una opinión de unos pocos, el resto de la oposición tenga que continuarlos allí, que es meter el árbitro en la lista electoral. Entonces, hay algunos que creen que pegarle al árbitro, desacreditar al Consejo Nacional Electoral, hablar de un sistema fraudulento, les puede dar dividendos políticos. Yo no entiendo esa cuenta, pero la han sacado y actúan en consecuencia de eso. Entonces es cuando dicen el árbitro electoral es fraudulento, entonces pasan cosas que son curiosas, si uno lo puede decir. Dicen que hay fraude electoral, pero participan en las elecciones. Esas son las contradicciones, ¿verdad? Dicen que el Consejo... Además ganan elecciones importantes. Si ganan las elecciones, reconocen resultados. Y aquí todo el mundo ha ganado y perdido. Porque tenemos elecciones regionales, locales, presidenciales, tenemos a todos los niveles y para cuerpos colegiados, de todo tipo. Si se reconocen si se pierden la elección, no reconocen los resultados y hablan de ventajismo electoral. Dicen que el árbitro, las autoridades electorales actúan fraudulentamente, pero nos solicitan que hagamos primarias. Se habla de cuando uno se pregunta, dicen que el Consejo, con las cosas que hace, promueve la abstención, y uno dice, ¿quién está promoviendo entonces la abstención? ¿Quién la promueve con todos estos argumentos que incluso, como digo, son contradictorios? Lo que hacen es confundir hasta sus propios militantes. Y repito de nuevo, José Vicente, yo sé que no toda la oposición piensa de esa manera. Estamos de acuerdo. No toda la oposición piensa de esa manera y ha sido reconocido por todos que nuestro sistema electoral es extremadamente seguro y está blindado por todas las auditorías que nosotros hacemos. Entonces, cuando empiezan con esta retahíla, con este ritornelo, de nuevo vuelta otra vez, que para hacer política es como más fácil, hasta un poquito como extraño, que les resulte más fácil para poder tener relevancia, hacer política, entonces intentar desacreditar el árbitro. Eso es como los que hacen las guarimbas, y quienes los principales que se mortificaban y pasaban más trabajo eran los propios vecinos. No es como una guarimba extraña. Vamos a hacer una pausa, Divisay. Pero a ti te está vedado decir algo que yo voy a decir, ¿no?
porque detrás de esta estrategia aparentemente inocente, entre comillas, ¿no?, de disparar contra el árbitro, de desacreditar el Consejo Nacional Electoral, de anunciar fraude a troche y moche, se oculta algo más, ¿no? Como se dice en criollo, hay un gallo entaparado, ¿no? Te repito, tú no puedes decir lo que yo pienso y lo que puedo decir, pero eso me da sospecha. Y lo grave de eso es que puede crear una situación de inseguridad, de molestia, perturbar al pueblo venezolano que quiere una salida electoral. Al regresar vamos a hablar un poco más de este punto. ¿Cómo no?